Un liderazgo bueno y fuerte, eso es lo que más necesita el mundo de hoy. A lo largo de toda la historia e incluso en el mundo actual, la mayoría de los problemas se remontan a la falta de líderes competentes. El mundo necesita líderes preparados. Por eso, un claro ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Jueces que nos ilustra muy bien lo que estamos hablando en este momento. Un día las cosas marchaban bien y la vida tenía un aspecto bastante bueno, pero al día siguiente andaban por el suelo. Vemos que este esquema o que esta situación se repetía una y otra vez. Por eso en el último versículo del libro de Jueces, la palabra lo resume de esta manera. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Donde no hay líderes, la gente hace lo que mejor le parece. Y la consecuencia de esto es la inestabilidad. Dicho en una sola palabra, o si tuviéramos que resumir qué es el liderazgo es influencia, para bien o para mal. Y el que era un experto sobre este tema, o el que entendía muy bien el tema del liderazgo, era Pablo. Él sabía que se había convertido en un modelo para los demás creyentes. Pablo entendía que Timoteo lo admiraba y quería que él viera que mientras recibía de su influencia, estaba influyendo sobre otros. Por eso escribió en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12 lo siguiente: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. ¿Qué nos quiere decir Pablo? El liderazgo no es una cuestión de edad. Y presta mucha atención, la edad no tiene nada que ver con el liderazgo. A cualquier edad podemos tener influencia. Y lo cierto es que eres un modelo, quieras o no, lo entiendas o no, lo aceptes o no. Todos somos líderes en algún aspecto. Cada vez que influyes sobre otra persona, estás asumiendo el rol del liderazgo. Por tanto, la cuestión no es si eres líder o no. La pregunta correcta es, ¿eres un buen líder? La Biblia define al líder como alguien que tiene capacidades dadas por Dios y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin de que se realicen los propósitos de Dios para ese grupo. Por lo tanto, si quieres saber si eres líder o no, solo tienes que mirar hacia atrás por encima del hombro y preguntarte, ¿me sigue alguien? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y siguiendo citando a Pablo, encontramos el siguiente versículo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. No hay duda que los cristianos debemos seguir a Cristo, ¿verdad? Pero también es cierto que todos necesitamos modelos humanos a seguir. Necesitamos ver en otros qué aspectos tiene el liderazgo. Por lo tanto, el liderazgo no es cuestión de títulos o de puestos, es cuestión de influencia. ¿Y por qué te resalto esto? ¿Por qué recalco esto? Porque la mayoría de nosotros tendemos a asociar los títulos con el liderazgo. Y eso es un grave error. Hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder. Ser líder es más que tener un puesto o un título. Los verdaderos líderes son los que marcan el paso, los que influyen, los creativos que solucionan los problemas. Y ya para ir finalizando me gustaría regalarte un último versículo donde podemos rescatar o donde nos señala 3 características de los buenos líderes. ¿Estás listo? Presta mucha atención y toma nota. Estas 3 características las vamos a desarrollar del versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Primera característica, tienen un mensaje digno de recordar. El versículo dice de la siguiente manera, recordad a vuestros guías, los que os comunicaron la palabra de Dios. ¿Te diste cuenta que cuando ellos hablaban, la gente los escuchaba? Te pregunto, cuando vos ¿hablas de tal manera que dejas huellas
en el corazón de las personas? Para reflexionar, ¿verdad? Siguiente característica. Tienen un estilo de vida digno de considerar. Y el versículo sigue diciendo de la siguiente manera: considerad atentamente cuáles hayan sido los resultados de su conducta. ¿Y la tuya? ¿Vives de una manera que quieres que los demás estimen? Tercera característica y última. Tienen una fe digna de imitar. Y el versículo finaliza diciendo: imitad su fe. La pregunta que yo quiero hacerte es la siguiente: ¿qué le quiere decir Dios al mundo por medio de ti? Si quieres ser un buen líder, necesitas desarrollar las 3 características que acabo de mencionar en este versículo. ¿Las repasamos? Vamos. Un mensaje digno de ser recordado, llevar un estilo de vida digno de ser considerado y tener una fe digna de ser imitada. Todos tenemos el potencial de llegar a ser grandes líderes. La Biblia dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Pablo nos está diciendo: presta mucha atención porque esto es un mensaje directamente para vos. Los líderes no nacen, se hacen. Aprendemos a ser líderes. No existen los líderes natos. Las personas se convierten en líderes por la forma en que responden ante las circunstancias. Los líderes se levantan o se derrumban según las decisiones que tomen.